Buenas tardes a todos y a todas. Estamos encantadísimas de seguir aquí con nuestro ciclo de webinars. Ya hoy terminamos con Esther Castellanos, que ya nos está aquí esperando, ya la veis. Y bueno, como siempre, ya los que habéis estado en otros webinars ya lo sabéis, pero bueno, lo recordamos. Queremos enmarcar un poco, ¿no?, a qué pertenece este ciclo de webinars. Este ciclo pertenece al proyecto A por Todas, que es un proyecto de sensibilización y concienciación contra los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres jóvenes. Entonces, sí que teniendo en cuenta, pues, como el propio nombre del proyecto indica, ¿no?, se centra en estos tipos de violencia y no queríamos dejar atrás bueno, pues distintas intersecciones que concurren en muchas de esas mujeres, ¿no? Por ejemplo, hoy pues vamos a estar un poco centradas en la discapacidad. Para eso tenemos aquí a Esther Castellanos. Esther es socióloga, experta en género, en discapacidad y violencia, y también hace trabajos de investigación y es consultora externa para la Fundación CERMI Mujeres. Como ya os imagináis, con esta presentación que os hemos hecho, ya veis bueno, que Esther nos va a aportar muchísima luz y que tiene un amplísimo conocimiento en todo este tema, y bueno, que es un placer tenerla aquí. Así que, si os parece, los vamos a escuchar a Esther, todo lo que nos tiene que contar, que son muchas cosas, y después abrimos un poquito de turno de palabras, ¿vale? A ver lo que nos da tiempo de comentar, de preguntar, las dudas que tengáis o lo que queráis comentar, ¿vale? Lo podéis hacer por el chat que tenéis ahí. Nosotros vamos a ir viendo las preguntas, las recopilamos y se las pasamos a Esther, ¿de acuerdo? Pues Esther, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotras. Muchas gracias, Marian. Es un Pues placer tenerte aquí. cualquier ratito es bueno para seguir haciendo abertura de miradas, ¿no? Buenas tardes a todas. Voy a compartir el PowerPoint. Vale. Bueno, pues nada, en este ratito de hoy, sesiones como las de hoy nos ayudan, yo creo, a todas las profesionales a seguir abriendo la mirada, una mirada crítica, ¿no? Mirada crítica hacia la realidad, y en este caso hacia la realidad de las mujeres con discapacidad que están expuestas a violencia y discriminación. En este rato de hoy me gustaría, pues eso, ver con vosotras y también desde vuestra praxis profesional cómo sigue habiendo esas brechas que para tomar conciencia de que existen, ¿no? Y entonces, que si no hacemos nada por aminorarlas, pues sobre todo quienes estáis trabajando en intervención directa con mujeres, si no se hace nada por aminorar esas brechas, no se está ofreciendo una atención de calidad, ¿no? De esto que se habla de la calidad, la calidez, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaos, por ejemplo, que quisieras hacer una investigación, si no se incluyen a las mujeres con discapacidad en los marcos interpretativos de esto que queremos, de cualquier tema que se quiera ahondar, pues tampoco se va a visibilizar las situaciones de desigualdad o de discriminación. En el ratito de hoy mi exposición va pues desde ese lugar, desde donde miramos la realidad. Y tomo como marco de referencia a Donna Haraway cuando dice que sobre el conocimiento situado y conocimiento feminista, ya que ningún conocimiento, todas las que está desligado desde su contexto ni la subjetividad, ¿no? Y no está desligado desde esa subjetividad de quien lo está emitiendo, ¿vale? Entonces, pretendo generar con vosotras reflexiones desde mi praxis profesional como investigadora para la Fundación CERMI Mujeres, entre otras entidades del tercer sector del movimiento de la discapacidad. Y sabemos que la realidad no es neutra, como feministas sabemos que la realidad no es neutra, y aún más si asumimos que precisamente se nutre de inquietudes ciudadanas, políticas, ideológicas de las investigadoras. Por todo ello, pensad qué hacemos cuando nos ponemos las gafas moradas para que las mujeres con discapacidad estén presentes, ¿no?, en las intervenciones, en las investigaciones, en definitiva, en el ejercicio de la ciudadanía. Entonces, para ello hay varias consideraciones que probablemente las conozcáis, pero es importante como tener ese momento de pararte a pensar, oye, pues igual esto de mi praxis está influyendo o no en este proyecto o en este desarrollo. Entonces, a ver, la siguiente, lo doy aquí, vale. Entonces, la primera consideración es la consideración de la interseccionalidad. ¿Veis la presentación, verdad? Sí, sí.
Entonces, bueno, pues la Sí, teoría de la se ve todo bien, Esther. Lo único que, mira, ya que te he interrumpido preguntarte, te voy a preguntar, que están preguntando por el chat si vas a pasar la presentación o algún tipo de material para que ellos tomen nota ahora o no. Sí, pues pasaré la relación bibliográfica, ¿no? Los informes y el material teórico al respecto de lo que estoy comentando. Entonces, la teoría de la Respondido, gracias. interseccionalidad nos abre esa mirada, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es necesario que nos pongamos las gafas moradas de doble o triple aumento desde ese punto de vista feminista para ver que hay desigualdades entre mujeres y hombres, pero en este caso lo que nos ocupa las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, las dificultades para identificar esas discriminaciones que confrontan las mujeres con discapacidad apuntan a dos hechos. ¿Veis ahí en la presentación dos fotos? ¿Vale? Entonces, estos dos hechos tienen que ver precisamente con esto. Por un lado, las necesidades y las demandas de las mujeres con discapacidad se han visto consideradas dentro de un grupo vulnerable, ¿vale? Y ese grupo vulnerable son las personas con discapacidad respecto a los hombres con discapacidad dentro de este sistema patriarcal de dominación en el que vivimos. Y esto se replica en todos los espacios de poder. Esta foto es de un espacio del ámbito de la discapacidad y, como veis, la representación que hay ahí de ese espacio de poder es principalmente masculina, diríamos, ¿vale? Entonces se oculta, ¿vale? Se oculta la diversidad dentro de un colectivo que puede estar en contextos de vulnerabilidad, ¿vale? O sea, por un lado, las mujeres con discapacidad se enfrentan a estar invisibles dentro de ese grupo expuesto a vulnerabilidad. Y por otro lado, nos encontramos esta otra foto, ¿vale? Que tiene que ver con los factores de género y discapacidad. Ahí veis cómo las mujeres en el espacio público, bueno, pues todavía no se ha llegado a esa democracia paritaria ni a ocupar los puestos en equidad, ¿no? Entre mujeres y hombres. Entonces, estas intersecciones, que son opresiones estructurales, se combinan de tal manera que, por un lado, están las opresiones basadas en la discapacidad, ¿vale? Las opresiones basadas en los factores de la opresión patriarcal, y en esta intersección es donde nos encontramos la opresión de las mujeres con discapacidad. Hasta ahora se habla mucho, sí, la interseccionalidad, pero realmente no hay una aplicación real, práctica de política pública, ¿vale? En el que se tenga en cuenta, se haya diseñado esa interseccionalidad. ¿Por qué? Porque o sea, a nivel teórico sí que hay se ha trabajado bastante, pero a nivel de la aplicación real cuesta, porque siempre te dejas algo de fuera de los ejes de opresión, ¿no? Entonces es importante que sin olvidar que la base de las desigualdades son condiciones estructurales, ¿vale? Y esas condiciones estructurales de desigualdad, la estrategia que viene avalada desde hace años y años de feminismo y es la estrategia de la transversalidad de género, ¿no? Y es la que siempre se ha mostrado más adecuada para analizar precisamente esas condiciones de desigualdad de mujeres y hombres. Entonces, ¿por qué? Porque más allá del hecho, ¿no?, de ser mujer o niña con discapacidad, la propuesta de discriminación interseccional, es decir, miro así porque es donde tengo la presentación. Entonces, hay que explorar otras propuestas de relación interactiva, ¿no?, que actúa con la clase social, muy importante, la posición social y económica, ¿vale? Si se trabaja o se vive en el ámbito rural, urbano, si se han afrontado procesos migratorios, la etnia, la religión, en función del contexto cultural mayoritario, las preferencias afectivo-sexuales, la edad, en el caso que nos ocupa hoy, y todas aquellas condiciones que de alguna manera alteran significativamente la experiencia vital de todas las mujeres, ¿no? Ya sea de manera beneficiosa o de manera en forma de perjuicio, ¿no? Porque incluso dentro de las categorizaciones de la discapacidad es preciso hacer un ejercicio de profundizar, porque no es lo mismo un tipo u otro de discapacidad, ¿vale? Entonces, es interesante que penséis en esa tipología. ¿Por qué? Porque en función de esa tipología de la discapacidad se pueden ver o no apoyos o recursos recibidos o denegados, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cuestiones son interesantes
como primera consideración previa antes de hablar de violencia, ¿vale? Porque la violencia, como todas sabéis, no es solamente en el contexto de violencia, en el contexto de pareja, ¿no? Hay otro tipo de violencia de carácter estructural relacionado con las discriminaciones y la desigualdad. La siguiente consideración tiene que ver con los paralelismos, ¿vale? Entonces, evidentemente, antes de hablar de discriminación y de violencia contra las mujeres con discapacidad, es importante que conocer y reconocer desde dónde miramos, ¿no? Como he comentado. Entonces, hay un paralelismo entre hablar de género y discapacidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Todas sabéis que el género es una construcción social, ¿vale? Es una categoría de análisis que nos permite ver las desigualdades estructurales que vivimos las mujeres, ¿verdad? Entonces, sabemos que ante la presencia biológica y físico que se observa, hay una denominación de genitales externos con presencia de vulva, ¿vale? Que además esa presencia, esa dimensión biológica y física que se observa, se le hace una etiqueta científico-social, y esa etiqueta científico-social va a ser que se le asigne el género femenino, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que al final esa etiqueta científico-social denominada género femenino va a traer consecuencias culturales y sociales. ¿Y cuál es el ejemplo más claro de esas consecuencias sociales y culturales? Pues es una desigualdad salarial, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Entonces, esa desigualdad salarial, recuerdo que por el torno al 8 de marzo salía publicada que hay más mujeres desempleadas que hombres en España, que el 53% de las personas paradas eran mujeres, que según la EPA, la encuesta de población activa, hablaba también de la diferenciación de salario medio en relación al 16% en relación a los hombres. Bueno, pues sabemos que esto se produce, ¿vale? Que hay una consecuencia social de desigualdad, en este caso la desigualdad social. Si esto os suena y os suena familiar, y esto se ve por el mero hecho de ser mujeres, se ve claramente, lo mismo pasa en la construcción social de la discapacidad, asociado al ejemplo que os traigo, que tiene que ver con la salud mental, ¿vale? Entonces, la salud mental, si veis, hay una dimensión físico-biológica que se observa, o sea, los cambios de ánimo, es una dimensión física y biológica de nuestro cuerpo, ¿no? Cambios de estado de ánimo. Al final, con esos cambios de estado de ánimo, ¿no? Es necesario como etiquetar, ¿no? Etiquetar a nivel científico y social. Y a nivel científico hay un diagnóstico, por ejemplo, de bipolaridad. Y a nivel de etiqueta social, la etiqueta de las locas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que con esa etiqueta científico-social va a traer como una consecuencia social y cultural en la vida de las mujeres y de las personas con discapacidad. En este caso, la consecuencia cultural y social es la exclusión social, ¿vale? ¿Veis entonces el paralelismo que se produce entre la desigualdad salarial y la exclusión laboral como consecuencias sociales de esas etiquetas científico-sociales, de esa dimensión físico-biológica que se había observado, por un lado, de la discapacidad en salud mental y por otro lado, de género? Entonces, ¿por qué? Porque esa exclusión social nos damos cuenta que en los datos de la tasa, en este caso, de inactividad de mujeres con discapacidad consideradas inactivas, hay un 64%. Es decir, están consideradas inactivamente, aunque sean ellas, y los estudios nos lo han dicho, son ellas las que siguen haciendo cargo de los cuidados informales, ¿vale? Porque es importante trascender esa mirada de las mujeres como sujetos de cuidado, sino también las mujeres como sujetos de ser cuidadoras, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Claro, a la tercera consideración es la siguiente, el capacitismo. Bueno, pues para designar una práctica o un discurso que discrimina a una persona por su raza, sabéis cómo se llama, ¿no? Ese término, ¿verdad? Sí, ¿no? Sabéis cómo se llama el término que se emplea cuando a una persona se le discrimina o se tiene un discurso por su orientación sexual, ¿no? O sea, como que en la jerga cotidiana habitualmente esos tipos de términos sí se conocen, pero
cuando se discrimina a una persona por su discapacidad, pues no es lo habitual en el imaginario, ¿no? O sea, se puede decir disfobia o así, pero no, o sea, es el término como tal es el capacitismo, ¿vale? Entonces, que tiene que ver con ese cuerpo capaz. Y entonces ese cuerpo capaz, pues toda, o sea, esa imagen del hombre de Vitruvio, ¿no? De Leonardo da Vinci, ha trascendido a lo largo de toda la historia de la ciencia, de cómo se ha construido el conocimiento y de cómo ese patrón androcéntrico también ha permeado de alguna forma el conocimiento de los estudios de discapacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues este señor Adolfo Quetelet, ¿no? En el año 1835, sobre el hombre y el desarrollo de las facultades humanas, ensayo de la física social, antropometría o medida de las diferentes facultades del hombre. Bueno, pues de alguna manera era como las personas sin discapacidad, se toma la medida, ¿no? La medida de todas las cosas. ¿Qué ocurre? Que con esa medida, además de ser una medida androcéntrica, ¿no? Pues se diseñan los espacios, ¿no? Se diseñan los servicios de atención, ¿vale? Y entonces pues se genera al final como una especie, ¿no? Del concepto que aparece ahí de normalismo en el que es el conjunto de discursos y prácticas que sitúan el denominado cuerpo capaz, ¿no? Ese cuerpo capaz que es, ¿no? En todas las dimensiones, física, sensorial, psíquica, cognitiva, y entonces se construyen como una única medida de las cosas a partir de la cual se empiezan a crear pues esos mitos, ¿vale? Mitos y estereotipos en torno a la discapacidad. Esto es interesante pararse a pensar sobre ello porque a veces cuando se hacen intervenciones en violencia, pues hay programas que no han considerado este capacitismo, ¿no? en ese diseño, ¿no? O sin trabajar el tema de violencia en otros aspectos de la vida, ¿no? Pensad, por ejemplo, el concepto de accesibilidad, ¿no? La accesibilidad universal, la accesibilidad al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, de las chicas jóvenes con discapacidad, ¿no? El ejemplo más claro y evidente, así, ¿no? Las consultas de ginecología y los mamógrafos, por ejemplo, no están. Hay pocos servicios que estén adaptados, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué? Porque detrás de todo esto está esta perspectiva capacitista, ¿no? Ahora os animo a que penséis ejemplos de ese capacitismo, ¿no? Cómo la organización del tiempo y los espacios están diseñados, ¿no? Están diseñados desde esa perspectiva androcéntrica que todas conocéis, pero también están atravesadas por esa perspectiva capacitista. Dejo ahí un minutino por si queréis ponerlo en el chat, intervenir de ejemplos concretos que os venga a la cabeza sobre espacios y tiempos con esa perspectiva capacitista. No sé si... A ver si os animáis por el chat y nos vais poniendo cositas de lo que Esther pregunta. ¿Qué se os ocurre? Dejamos ahí un poco que pensemos. Bueno, yo mientras voy contando, ¿no? Por ejemplo, la separación de zonas residenciales, ¿no? Y del cuidado de la vida, ¿no? Como, o sea, esa perspectiva más androcéntrica, ¿no? La separación de zonas residenciales y del cuidado de la vida frente a zonas productivas, ¿no? Los polígonos industriales que están separados de los pueblos, ¿no? O de las ciudades, cómo están separadas las zonas empresariales, las zonas escolares, ¿no? Y por otro lado, las zonas de consumo, los centros de esparcimiento están como a las afueras, ¿no? El centro, como lo comentas, quiero decir que toda esa segmentación del espacio, compartimentar tanto el espacio, resulta muy capacitista para una persona, por ejemplo, ciega, una persona sorda, una persona con movilidad reducida, una persona con autismo, porque todas las dificultades que se añaden o sea, ya de por sí es difícil, entonces se añaden esas dificultades para utilizar el espacio de una manera más sencilla, ¿no? Y no tan complicada. ¿Qué otras formas? ¿Pensáis en vuestros espacios, en vuestras
asociaciones, en vuestras comunidades, en vuestro día a día, porque al final esto no, como profesionales, pues una sí que se puede, ¿no? Una lleva las gafas puestas, ¿no? De su día a día a nivel laboral, pero también su día a día en su vida más allá, ¿no? de tu trabajo profesional, ¿no? En tu vida cotidiana. ¿Os A ver qué animáis? se os ocurre. ¿Quién se anima? Venga, va. Es que además, como tampoco veo las caritas a ninguna, es un poco así, bueno. Pero sabemos que estáis ahí, así que... Bueno, si queréis podéis ir pensando y en cositas que se os vayan ocurriendo, ¿no? De lo que Esther pregunta y nos ponéis por aquí cositas en el chat, porque así también pues hacemos esto un poquito más dinámico, ¿no? Y más entretenido. Por ejemplo, durante la pandemia, una medida, o sea, las medidas de protección, evidentemente, frente al virus, ¿no? Pues siguieron un patrón androcéntrico y productivo. Las mascarillas para las personas sordas inicialmente, hasta que se homologaron las transparentes, fue un hándicap porque supuso una fuente de exclusión y aislamiento muy grande, ¿vale? Otro ejemplo fue el lenguaje con el que se transmitían las noticias y con el que se transmitía toda la información de lo que estaba pasando, a pesar de que sí que estaba asignado, ¿no? Pero sin embargo la terminología no era accesible para la discapacidad cognitiva. Entonces, bueno, pues son ejercicios como sencillos, ¿no? A ver, ¿dónde está esa barrera de accesibilidad y que está impidiendo el ejercicio de los derechos de ciudadanía de las mujeres con discapacidad? La verdad es que este tipo de cosas es una práctica, se da con mucha frecuencia, ¿no? Las paradas de los autobuses o los autobuses que tengan un espacio para las personas con movilidad reducida o que tengan la rampa, no solo, eso es lo más visible, pero hay otros ejemplos que tienen que ver con lo que no se ve, ¿no? Y entonces, pues, a veces cuesta reconocer este tipo de cuestiones de barreras de accesibilidad como un ejemplo de discriminaciones a las que están expuestas las mujeres y las niñas con discapacidad, porque sigue habiendo en el imaginario social, ¿no? El tema de la pena, de un colectivo al que se da pena, ¿no? Ay, ¿no? O sea, de hecho, o sea, hacer ese ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues basado un poco en todos los prejuicios que hay en torno a esto. Y los prejuicios, pues evidentemente es una barrera social. Puede haber barreras físicas, ¿no? Que te las puedes encontrar a la hora de acceder a un edificio, pero también hay mucha barrera social que es la base de la discriminación y del capacitismo. Os traigo a continuación una diapositiva para... Sí, esta diapositiva es muy interesante para que la tengáis en cuenta a la hora del diseño de vuestros proyectos o de las intervenciones. Tiene que ver con los espacios para la inclusión. Estos espacios para la inclusión se mueven principalmente en tres ámbitos, ¿no? En el ámbito de la producción mercantil, del mercado de trabajo, del consumo. Entonces es interesante analizar la presencia y el tipo de participación y de consumo, ¿no? Entonces, si se está dando esa inclusión social o no, ¿vale? Entonces, si pensamos en el espacio de producción mercantil y analizamos que la tasa de actividad de las mujeres con discapacidad es aproximadamente del 30-31%, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer para generar ese espacio de inclusión social, ¿no? Si queremos... ¿qué mecanismos pueden ayudar a mejorar el consumo, por ejemplo, de las mujeres o de las chicas jóvenes con discapacidad? Cuando en diferentes estudios relacionados con violencia en mujeres con discapacidad, analizando su poder adquisitivo, más de la mitad no llegan ni al salario mínimo interprofesional. Entonces, bueno, pues es interesante tener en cuenta cómo se está dando ese espacio de producción mercantil, ¿no? ¿Vale? El otro espacio donde las personas se relacionan, donde interactúan, donde hacen el espacio de la ciudadanía, ¿no? Que tiene que ver
con los derechos políticos, o sea, los derechos políticos y civiles que tienen que ver con esa participación en la política, ¿vale? Y ahí el movimiento de la discapacidad, en este caso las mujeres dentro del movimiento de la discapacidad, las lideresas han hecho mucho para generar procesos de participación y visibilidad de las mujeres con discapacidad que están en puestos de decisión, ¿no? Y bueno, pues en ese espacio de la ciudadanía es importante también qué es lo que no hay, ¿no? Para generar esa inclusión social y atacarlo de alguna manera. Y luego el otro espacio de la inclusión social tiene que ver con las relaciones sociales, ¿vale? El espacio de los vínculos sociales. Todas sabemos que la promoción, el apoyo entre mujeres, la red entre mujeres es un factor protector en la violencia y es un factor de promoción de la salud, ¿no? La red entre tejer red. Entonces, bueno, pues es importante analizar cómo son los lazos afectivos y relacionales de las mujeres con discapacidad para ver si hay ese espacio de inclusión o no, ¿no? Y este marco, este triángulo es interesante que lo tengáis en cuenta porque os va a ayudar también a la hora de, pues en vez de ir directamente a datos de la prevalencia de la violencia, que ahora más adelante lo vais a ver, ¿no? En qué lugar están las chicas jóvenes, ¿vale? ¿En qué lugar están las chicas jóvenes con discapacidad? ¿En qué lugar están las chicas jóvenes con discapacidad migrantes? ¿En qué lugar están las chicas jóvenes migrantes que viven en un entorno rural, que tienen una discapacidad y que son lesbianas? Quiero decir, entonces, cuantas más, ¿no? Esos solapamientos de interseccionalidad, ¿cómo los... ¿Cómo puedo hacer cuando hago ese análisis del espacio de la ciudadanía, el espacio de la producción y el espacio relacional? ¿Vale? Para que esos efectos, ¿no? que producen esa vulnerabilidad en estas personas no se sumen, ¿no? Tanto en ellas, ¿no? Porque al final, como decías, ¿no? Como que se van superponiendo uno detrás de otro. Mira, en el chat, Nora se ha animado a comentar. Ella comenta que en la asociación de vecinos de su residencia, que las asambleas las hacen en un tercer piso sin ascensor y que no se facilita el acceso para personas con movilidad reducida, ¿no? Y que cuando preguntaron que por qué, les dijeron que, bueno, que esas personas pues que no solían participar. Claro, ya se preguntaba, bueno, pero es que se ha facilitado que puedan participar, porque si no, es un poco imposible, ¿no? Y, por ejemplo, en el subcentro escolar de sus hijos, el AMPA, también está en un primer piso y ella comenta, ¿no? Que justo esos dos entornos son sitios en los que las mujeres son bastante participativas. Entonces, como que ahí ya se está uniendo. Interesante, justamente lo que comenta Nora es eso, como no hay un reconocimiento. O sea, no hay un reconocimiento de las personas con discapacidad, ¿no? Para que estén en la vida pública, no se está generando ese espacio de inclusión del espacio de la ciudadanía, ¿no? Y el espacio relacional, no es una excusa, ¿no? Es que como nunca viene, no, da la opción, Claro, porque seguro si das la opción, puedes generar espacio para que participen, ¿no? claro. Y a lo mejor, bueno, como cualquier otra persona, a lo mejor que no quiera ir, pero yo tengo la opción de ir si quiero, ¿no? Si Eso quiero es, participar, puedo. Es que si ni siquiera tengo esa opción. eso es, eso es. Pero fijaros, o sea, ni siquiera está esa opción porque no se tiene en cuenta de que son personas, o sea, de que no, bueno, pues están, ¿no? Sí, ya se da por hecho que no van a participar y que no. Mm, mm. Claro, la verdad es que es. Muchas gracias, Nora, por esa reflexión y compartirla, sí. Y bueno, pues también el AMPA puede ser un lugar amigable justamente para hacer incidencia y mejorar, ¿no?, la comunicación entre el claustro y el profesorado con las demandas de las familias y también, o sea, eh, hacer el artículo 24 de la Convención, que es el derecho a la educación inclusiva, ¿no?, que viene recogido en la Convención y España está obligada a cumplimiento, vamos a cumplir la normativa de la Convención. La siguiente cuestión tiene que ver cómo, una vez hechas estas tres consideraciones, una vez hecha también este marco de análisis que puede ser muy interesante de la inclusión social, ¿no?
Os voy a decir, bueno, pues un poco lo que es el marco, ¿no? El marco de la conferencia de Beijing fue el primer momento en el que las mujeres con discapacidad organizadas estuvieron presentes en la conferencia de Beijing, y sabéis que todas las mujeres feministas fue un antes y un después, ¿no? Entonces, hay como 4 momentos, ¿no? La conferencia, el primer manifiesto de las mujeres con discapacidad en Europa en el año 97, la convención, que es el marco normativo de referencia primordial, en el año 2006, el segundo manifiesto de mujeres y niñas con discapacidad de la Unión Europea, una herramienta para las personas que toman decisiones políticas. Claro, en todas ellas, de alguna manera, las mujeres denuncian la invisibilidad, ¿no? Denuncian la invisibilidad como mujeres. ¿Por qué? Porque, porque en todos estos procesos de socialización, de alguna manera, denuncian que la discapacidad no sea el eje central, no sea el eje central de su vida, y quieren poner evidencia todas las desigualdades, ¿no? Entre hombres y mujeres, que no sean consideradas, como comentaba anteriormente, como objeto de cuidado, y, y se pone en valor todas las entidades de mujeres, ¿no? Y se critica pues ese modelo hegemónico de mujer. Teniendo en cuenta esto, bueno, pues sabéis que en el año 2006 la Convención de las Personas con Discapacidad, de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España en el año 2008, pues es el marco de referencia. Y en el artículo 16 nos habla de la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Y ahí hace un inciso claro sobre las formas de explotación, violencia y abuso, incluidos aspectos de género. Y hay un artículo en concreto, el artículo número 6, de las mujeres con discapacidad. Bueno, pues es importante, porque aunque parezca de perogrullo, es importante que haya un artículo en concreto que nos hable sobre los derechos de las mujeres con discapacidad, y el artículo 16 de violencia. El 27 es el de empleo, el 24, como he comentado, es el de educación inclusiva, y de alguna manera todos estos artículos tienen que ver con las dimensiones de la vida de los seres humanos, ¿no? Y en este caso, para garantizar los derechos humanos de las mujeres con discapacidad, que ya veis, o sea, que es reciente, o sea, en el 2006 es cuando se reconocen que los derechos humanos, o sea, que las personas con discapacidad tienen derechos humanos, ¿no? O sea, que es como, por favor, ¿no? Tampoco es sorprendente, porque no fue hasta el año 1993 cuando se reconocieron en la Conferencia de Viena los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el marco de referencia, y entonces dicen, bueno, pues ¿dónde están las mujeres con discapacidad? Esta imagen es muy ilustrativa, porque incluso cuando se habla de la diversidad, ¿no? De la diversidad, entonces la posición de subordinación de las mujeres sigue estando presente, ¿no? Porque quienes aparecen en esa imagen de la diversidad pues son, además de un tipo de discapacidad, ¿no? Y pues de hombres, ¿no? De hombres en esa discapacidad. Pero bueno, más allá de la anécdota de traeros de esta imagen y que os haga así un poco de, oye, pues me voy a fijar a partir de ahora. La cosa es dónde podéis encontrar información estadística sobre la situación de las mujeres. Entonces, pues ¿dónde? Pues la primera fuente que siempre se ha tomado referencia era la edad del año 2008, pero afortunadamente ya hace poco, ya en este año, se publicaron los datos de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia del año 2020. Es una fuente de datos rica, no riquísima, o sea, os animo a que cualquier cuestión que queráis explorar, indagar, que tenga que ver con situaciones de discriminación, percepción en las barreras de acceso y uso al transporte, el empleo, la educación, autonomía personal, todo lo que queráis indagar sobre las situaciones de la vida de hombres y mujeres con discapacidad, esta es una fuente de datos extraordinaria. Luego tenéis la encuesta europea de salud del año 2014, que también es muy interesante porque nos proporciona información sobre las limitaciones, ¿vale?, funcionales, físicas, sensoriales que tienen las personas para realizar su vida, las actividades de la vida diaria, ¿vale? Y luego la del año 2012, esa también es muy interesante, la encuesta
de integración social y salud, porque también va en consonancia con los datos a nivel europeo, se puede comparar, ¿vale? Y luego la del año 2007, la encuesta nacional de salud del año 2007, tiene un monográfico, por ejemplo, de salud mental, muy interesante, y también tiene preguntas que tienen que ver con las restricciones en la actividad de los últimos 6 meses, ¿vale? Y pues, se puede cruzar con otro tipo de limitaciones o problema físico, mental o ambos. Entonces, bueno, pues esta os lo he traído también para que lo conozcáis y sepáis de dónde podría yo buscar información a nivel poblacional o estadístico de la población con discapacidad. Súper valioso el recurso que nos deja aquí, Esther. Ya sabéis todos que podéis ir tomando nota. La siguiente cuestión, pues he traído algún ejemplo, ¿no? O sea, bueno, pues este es muy significativo. En la población de 15 a 44 años no desagregan por otros intervalos. Es interesante, ¿no?, que salir de casa, en el caso de las mujeres, la prevalencia del 60% son barreras, ¿vale? Barreras para poder hacer el ejercicio de salir de casa, usar el transporte, usar internet. Bueno, pues lo más significativo es cómo las mujeres con discapacidad están en el espacio privado y doméstico, frente a los hombres que tienen un 46,8%, ¿no? Y estos datos recién sacados, porque son de la edad 20 y los he sacado justo para poderlo presentaros hoy, es interesante porque veis, he sacado solamente estos datos de población de 16 a 24 años, ¿vale? Porque sabéis que en el ámbito de la discapacidad donde mayor prevalencia es a partir de los 45 años y más, ¿vale? Si veis la pirámide de población entre hombres y mujeres y dentro de esa pirámide de población separáis también por discapacidad, la base de chicos y chicas jóvenes con discapacidad muy pequeñitas frente a edades a partir de 55, 60, 65 años y más, ¿no? Es en esa pirámide. Pero aún así es interesante que veáis cómo, por ejemplo, el patrón de género es el mismo. Es decir, hay más mujeres con discapacidad que se forman, hay más chicas jóvenes, es el mismo que sin discapacidad. De 16 a 24 años hay más mujeres que están cursando, esos datos son de la edad, ¿vale? Que son recientes, tipo de estudios actualmente realizados, ¿vale? Entonces, hay más chicas jóvenes que están estudiando el bachillerato, un 11,28%, ¿vale? Hay más chicas universitarias, ¿vale?, con discapacidad que hombres, ¿vale? Entonces, esto es interesante porque a pesar de haber más mujeres con discapacidad jóvenes que se están formando en educación, ¿vale?, que están, sin embargo, quienes trabajan más hombres, o pensáis, o sea, lo veis como este patrón de género es igual que si no hubiera discapacidad, ¿vale? O sea, que por eso a pesar de que hay más mujeres jóvenes con discapacidad que tienen estudios realizados, ¿no?, de bachillerato, de carrera, son más hombres los que están trabajando. Y es que curioso, es que hasta cuando lo he encontrado he dicho, ay, tengo que compartirlo con esta tarde, ¿no? El motivo Es por que el que además es súper ilustrativo, porque además que la diferencia entre las cifras en hombres y mujeres son bastante altas, sí, no son diferencias pequeñas. eso es. Y fíjate qué interesante que el motivo principal por el que, o sea, debido a mi discapacidad, vale, pues ahí no apenas me diferencia, perciben que no encuentran el trabajo porque hay esa discriminación, ¿vale?, por motivo de discapacidad. Pero si nos vamos a esta, falta de cualificación o experiencia profesional. O sea, qué curioso que siendo las mujeres las que tienen mayores niveles de educación, ¿no?, educativos, no O sea, encuentran esa es trabajo. la mayor causa, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues ya está, que lo he traído como ejemplo para que veáis cómo hay factores explicativos de género, independientemente de la discapacidad, que se replican de esta forma. Bueno, y esta me ha fascinado porque
es percepción de la discriminación por motivo de discapacidad, ¿no? A la hora de ejercer. Es muy interesante porque tiene que ver con pensad en el triángulo de arriba, ¿no? En los espacios de producción, los espacios relacionales y los espacios de participación política, de ciudadanía, ¿no? En el momento en el que tú sientes que puedes ejercer tu derecho al voto, que puedes, ¿no? Tu libertad, tu privacidad, bueno, pues lo que sé, como queda definido el concepto de ejercer derechos civiles y políticos. Y he creado esta tabla con la cosa de solamente mujeres de 18 a 24 y de 24 a 45. Entonces, fijaos que por un lado está el patrón adultocentrista, ¿vale? Pero por otro lado, el patrón de género. O sea, hay más mujeres que sienten, o sea, algunas veces y muchas veces hay más mujeres que se sienten discriminadas en no poder haber ejercido sus derechos civiles y políticos frente a los hombres jóvenes. Es muy interesante, ¿no? En las mujeres más mayores veis como el patrón adultocentrista, pero en cuanto a género veis la diferencia, ¿no? De 6,21 en el caso de los chicos jóvenes de 18 a 24 frente a 11,36 de las chicas jóvenes con discapacidad de 18 a 24 años, ¿vale? Si alguien quiere comentar algo de lo que le ha parecido estos datos de las tablas que nos está presentando Esther, que además son, como decía, súper ilustrativos y como muy representativos, ¿no? De todo lo que está ocurriendo, por favor, animaos en el chat y comentarlos, que así lo comentamos entre todos también. Claro, ¿qué son los derechos civiles? Los derechos civiles, ¿no? Derecho a la vida, a la protección, a estar, ¿no? A la integridad, ¿no? Pensando un poco en esa, ¿no? No suscita ningún oseo. Bueno, ¿qué más cosas os puedo...? Sí. Comentan, Esther, por el chat, bueno, que les parece súper interesante esta última tabla, y de la anterior, de la primera tabla, no sé, alguien, Nora comentaba, ¿no? Que no sabía si había entendido muy bien lo de salir de casa. Vale, son mujeres, son limitaciones, ¿vale? Son situaciones en las que las mujeres y los hombres han experimentado una limitación, ¿vale? Han experimentado una limitación debido a su condición de salud, ¿vale? Entonces, experimentas una limitación para salir de casa, ¿vale? Y es mayor en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, ¿vale? Tiene también mucho que ver con ese patrón de género con el que todas somos educadas, ¿no? Con el espacio privado y doméstico. Ahora ella comentaba que le llamaba la atención el por qué esas experiencias son más limitantes para las mujeres que para los hombres. Que justo decía Nora, ¿no? Que con esta última frase se lo has aclarado. Claro, o sea, es... ¿Quiénes, o sea, por ejemplo, en la pandemia, quiénes salían a tirar la bolsa de la basura? ¿Quiénes o sea, pensad en clave de género. ¿Quiénes son los que salen a hacer las cosas? Traigo ese ejemplo porque es un ejemplo dentro del espacio doméstico, ¿vale? Y de ese reparto, ¿no? Que pueda haber en cada unidad familiar, pero extrapolar esa experiencia a las experiencias de las mujeres con discapacidad, ¿vale? Y de los hombres con discapacidad. Y por eso está esa diferencia, ¿vale? Bueno, este otro gráfico también es muy interesante. Este es el resultado justamente de un estudio de, bueno, pues eso, en colaboración con la Federación de Mujeres Progresistas, con la financiación de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que se publicó y también está, bueno, está disponible. Entonces, se les preguntaba a las mujeres con discapacidad precisamente para visibilizar que los mandatos de género y la socialización diferencial son instrumentos muy poderosos para perpetuar las desigualdades, ¿no? Y que pasa igual en las mujeres con discapacidad. Entonces, ahí veis, pues eso, los ítems de compartir las tareas domésticas, ¿vale? Con quienes vives, dedicar tiempo, ¿no? El tiempo propio, ¿no? El tiempo de cada una para cuidarse y sentirse bien,
colaborar económicamente con el mantenimiento de la familia, anteponer el cuidado de las demás personas al tuyo propio, ¿no? De esto de que tiene que ver con la ética del cuidado, ¿no? Lo que dejas de hacer para ti frente a otras personas y contar con personas con las que se preocupan, ¿no? Un poco para ver el apoyo social. Bueno, pues o sea, los roles de género se ven claramente, ¿no? Todavía hay un 26% de mujeres con discapacidad que nunca han compartido las tareas, que, que siguen siendo ellas las que asumen en su 100% el trajín de la vida cotidiana, ¿no? Hay muy poquitas mujeres que tengan tiempo propio para ellas en exclusiva, ¿no? Que no hayan dedicado tiempo para sentirse bien, ¿no? Muchas colaboran económicamente, siempre, o sea, todavía hay un 35% que a veces, y está en estas que casi nunca, ¿no? Anteponen el cuidado de las demás personas al suyo propio, ¿no? ¿no? Siempre anteponen el cuidado de las demás personas, claro. Si hay un 27% de mujeres con discapacidad que están anteponiendo el cuidado de las demás personas frente al suyo propio, eso lo sabemos por los patrones de género, ¿no? Eso tiene consecuencias en la salud, ¿no? En ese malestar. Y bueno, Pero es pues que eso al también final es como decía, en mandato de género, el rol de la mujer es ese, ¿no? Cómo nos educan es eso, o sea, antes proteges, cuidas a los demás antes que a ti. Y eso al final es el rol en el que nos han educado. Y es que es muy interesante desmontar el mito de que las mujeres con discapacidad son personas a las que cuidar, ¿no? Pero es que ellas también cuidan. Yo creo que es importante de cara a hacer intervenciones frente a la violencia de género, campañas de sensibilización, porque también ellas tienen eso, ¿no? Si estos son unos datos así, antes, el siguiente, pues ese es otro de un estudio en Extremadura y del ámbito rural en España. Bueno, pues son opiniones recogidas de mujeres con las que entrevisté, ¿no? Bueno, pues imagínate, ¿no? Lo hacemos todo, tiramos la de nuestra casa, nuestra familia, todo el mundo nos necesita y demás para que nadie se asuste o nos tenga pena, lo hacemos todo con una sonrisa, ¿no? Yo lo hago todo, aunque tenga un problema de visión, no dejo de hacerlo todo. Las mujeres con discapacidad física lo hacemos todo porque vivimos demostrando a los demás y a nosotras mismas que podemos. Yo creo que aunque yo tuviera la misma discapacidad, si fuera un hombre, habría sido diferente. Creo que me habrían cuidado más y exigido menos. Y recuerdo el caso de una chica joven que tenía la misma discapacidad que su hermano. Al hermano le permitían tener novia y a ella no le permitían tener pareja, de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pues son ese tipo de situaciones de violencia simbólica, ¿no? De violencia, situación de discriminación, de desigualdad, ¿no? Que se dejan ahí y muchas chicas tampoco les han hablado, por ejemplo, de las reglas, ¿no? O sea, el desconocimiento de la información de educación sexual muy grande y eso luego deviene en riesgo para los abusos y la violencia sexual, ¿no? Entonces, bueno, pues estas son opiniones de las mujeres que participaron en este estudio y bueno, pues si os dais cuenta también que no hay mucha diferenciación en el patrón de género de las mujeres sin discapacidad, ¿no? Además que justo con estas opiniones que nos has puesto aquí, que la verdad es que da mucha pena, ¿no? Que sigamos así. Justo ahí se ve eso de lo que hablábamos antes, ¿no? De esta superposición de vulnerabilidades en una misma persona, porque al final ellas están haciendo una balanza y haciendo ahí como malabares entre soy mujer, tengo que cuidar de todos, tengo que hacerlo todo con una sonrisa, encima soy una persona con discapacidad y tengo que hacer que puedo con todo, que no me cuiden, porque la pena, porque, o sea, al final es hacer malabares todo el rato que mentalmente, psicológicamente también es muy duro de llevar y Mucha en carga, el día a día. mucha carga mental. Mm. Y
claro, llegados a este punto ya con todo el análisis previo de dónde encontrar datos, de las discriminaciones, el capacitismo interseccional, o sea, tal, llegamos ya a decir, bueno, vale, entonces ahora, ahora ¿qué hablamos de violencia? Bueno, pues hablamos de violencia, ¿vale? Pensad en la primera diapositiva de los círculos estos concéntricos, entonces. Comentaban en el chat, perdona que te corte, Esther, que la acabo de ver y porque no nos pasemos de eso. Laura nos comenta que es feliz de que se nombre este tipo de cuestiones porque de alguna forma están en el foco de estudio y por otra ver que los tentáculos de la socialización de género trasciende a todas las formas más invisibilizadas, ¿no? Y que en algunos talleres que hemos realizado en los DRL nos comentan las profesionales que hay un porcentaje mayor masculino. No sé a qué porcentaje te refieres, Laura. Ponedlo por ahí por el chat. Pues sí, muchas gracias, Laura. Yo también ¿no? Cuando poder aflorar este tipo de datos y de informaciones, como, oye, pues... Es que al final todo lo ¿Será, que se visibilice... ¿Será porque participan más hombres en este tipo de talleres que las mujeres? Laura. Eso Sí, es, a eso se claro, refiere. eso es, claro, claro. O sea, la inserción, eso es eso. ¿Quiénes se apuntan a los cursos X? Ellos, porque igual se vuelve a repetir, o sea, es el patrón, o sea, por ejemplo, la, la brecha salarial, el salario anual, medio anual de las mujeres con discapacidad es menor al de los hombres con discapacidad, pero el salario de los hombres con discapacidad es mayor que el de las mujeres sin discapacidad. La diferenciación. O sea, si buscáis datos de la brecha salarial entre hay una diferencia, las mujeres sin discapacidad ganan menos que los hombres sin discapacidad, ¿vale? Pero luego ya si tú comparas los salarios entre hombres y mujeres con discapacidad, las mujeres con discapacidad ganan menos que los hombres con discapacidad, pero la diferencia entre los hombres con discapacidad y las mujeres sin discapacidad se invierte. Entonces al final todas nosotros estamos en una posición de desventaja, ¿no? Claro, sea por género, por discapacidad, por cualquier otra intersección, vamos sumando. Entonces, pues bueno, está la violencia basada en la discapacidad. Entonces, cuando está basada en discapacidad hay unas manifestaciones y ahí es donde hay que hacer el chip. Y también las que están basadas en violencia de género, ¿no? Entonces, esto se solapa, ¿vale? Se solapa con esos elementos estructurales de los que me he ido al principio comentando. Entonces, y esto es muy importante porque hay situaciones que son específicas de la violencia sobre mujeres con discapacidad. ¿Y a qué me refiero con específica? Porque no se van a dar en otras circunstancias nada más que en ellas y por lo tanto se necesita un tratamiento específico. Pensad que, por ejemplo, una violencia que se puede ejercer contra una mujer con discapacidad es simplemente desenchufar la silla eléctrica, la silla de ruedas que tiene, que es eléctrica, el motorcito, ¿vale? Eso es una forma de violencia específica y quién puede desenchufar? Pues la persona que está cuidando, su pareja, por ejemplo, ¿no? O simplemente controlando los dispositivos de comunicación. La tableta o el dispositivo que tenga una mujer con parálisis cerebral que tiene el sistema aumentativo de la comunicación y necesita, o sea, cualquier otra persona que necesite o simplemente, pues, o sea, es controlando ese dispositivo de comunicación, cambiando, por ejemplo, de sitio sus objetos personales. Una mujer ciega que lo tiene, ¿sabes? Que si te cambian el sitio, ¿no? De las cosas desde su lugar, ¿no? O muchas de ellas en mujeres con discapacidad intelectual, amenazándolas con la incapacitación judicial o amenazar con la pérdida de custodia de sus criaturas. Entonces, todos estos actos
son actos de violencia, ¿no? Y además los agresores juegan con esa impunidad de que para ellas, para las mujeres, les va a resultar muy difícil denunciar estos actos violentos, precisamente por el control en el cuidado, ¿no? Entonces, bueno, y por cosas que probablemente en vuestras intervenciones y quienes trabajéis atendiendo a mujeres expuestas a violencia de género hayáis visto, ¿no? La dificultad que hay a la hora de romper el vínculo y iniciar una nueva vía, ¿no? Pues imaginaos esto en una situación de violencia en la que dependes de los cuidados de esa persona, ¿no? Eso por un lado, y por otro, en las barreras de accesibilidad que hay, por ejemplo, en los recursos de acogida, ¿no? Entonces, bueno, pues se solapan esas dos violencias estructurales que tienen que ver, por un lado, las basadas en el género, por otro, en discapacidad, y cómo se conjugan en la violencia contra las mujeres con discapacidad. Bueno, pues ahí os pongo unas claves, ¿no? Claves para que hay una mayor vulnerabilidad a ser víctimas, hay una menor credibilidad, ¿no? Si es un santo, si es que te cuida muy bien, ¿cómo te ha hecho eso? Imaginaos una mujer que viva en un municipio pequeñito en el que los servicios sociales están mancomunados y entonces pues la trabajadora social va una vez ¿sabes? Que entonces no hay, entonces tiene que ir a la casa, o sea, imaginaos en una situación así en el que todo el mundo se conoce y el locus social, ¿no? De que hay en relación al control social de las mujeres es muy fuerte en los municipios pequeños, ¿no? En los municipios rurales. Imaginaos cómo van a creer a esa mujer, cómo ¿no? No es que esto. Entonces, si ya para las mujeres sin discapacidad hay una serie de factores asociados a esa credibilidad o no, con las mujeres con discapacidad es mayor, ¿no? Pongo ahí, ¿no? Mayor dependencia en ayudos y cuidados, menor independencia económica, ¿no? Habéis visto que hay un 64% de mujeres que están consideradas inactivas, ¿no? Y mayor aislamiento social. Mayor aislamiento social porque habéis visto que hay un 60% de mujeres que entre sus limitaciones, entre las limitaciones que tienen es salir de casa, ¿no? Y bueno, pues con estos ítems, pues esta imagen todas la conocéis, ¿no? Que tiene que ver con la punta del iceberg, aquello que se ve, aquello que no se ve, aquello que no se ve, que forma parte de los chistes sexistas y chistes capacitistas, ¿no? Y cómo se entrecruza una con otra. Y como ejemplo, bueno, pues estos datos, bueno, los datos los podéis ver directamente en los resultados de la macroencuesta, ¿no? Los traigo así de, pues lo que hay un 20,7% de mujeres con discapacidad que están o estuvieron expuestas a violencia sexual o física, frente al 13% de las mujeres sin discapacidad, que las mujeres que han estado expuestas a violencia fuera de la pareja, el primero es con pareja, el segundo es sin pareja, fuera del contexto de pareja, el 10% frente al 6% de las mujeres sin discapacidad, que un 4,7% de mujeres con discapacidad fueron violadas por una persona distinta a su pareja o expareja frente al 2,1% de mujeres sin discapacidad. Y para conocer más de la magnitud del problema, de estos datos, veis ahí claramente la relación entre las mujeres con discapacidad, sin discapacidad, ¿no? Acreditada, ¿vale? Que era como se pedía en la macroencuesta, ¿no? Entonces, la violencia emocional, ¿no? Con pareja actual, la diferencia que hay, además, es una diferencia estadísticamente significativa, de un 15,4% frente a un 8%. Veis que todas las prevalencias de las diferentes manifestaciones es mayor en las mujeres con discapacidad y sin discapacidad con pareja actual. Y si ya nos vamos a parejas del pasado, quiero decir que es todo estadísticamente significativo, las prevalencias de las diferentes manifestaciones de violencia física, de control, económica, emocional y violencia sexual, ¿no? Un 22% de mujeres han sido violadas, han estado expuestas a violencia sexual frente al 12,6% de mujeres sin discapacidad. Bueno, pues estos datos son recientes, los publicamos en la Fundación CERMI Mujeres este año y toman de base todo el análisis hecho de los datos de la macroencuesta. Para saber más, os animo a que
que indaguéis en este informe, y algunos de los datos interesantes es que el 42% y el 39% de mujeres con o sin discapacidad ha estado expuesta a esa violencia sexual era menor de 15 años, ¿no? Al 35% y al 18% de mujeres con o sin discapacidad les han obligado a mantener relaciones cuando ellas no querían. Un 40% de mujeres ha vivido una situación de acoso sexual en algún momento dado de su vida. Y de las mujeres con discapacidad que participaron, es muy interesante para el tema de la violencia vicaria y de la violencia en menores, ¿no? Como víctimas también de la violencia de género. Entonces, en el caso de la muestra de la macroencuesta de mujeres con discapacidad acreditada y expuestas a violencia, el 69,4% presenciaron, o sea, los hijos e hijas de estas mujeres, de mujeres con discapacidad, el 69% presenció o escuchó los episodios de violencia con la pareja actual, y en el caso de las mujeres sin discapacidad es del 44,2%, ¿no? Como veis, siempre hay una diferencia entre mujeres con o sin discapacidad. Bueno, Os acabo de poner, perdona Esther, os acabo de poner ahí en el chat el informe este sobre el que Esther estaba hablando, lo estaba buscando y os lo pongo ahí para que lo tengáis todos, ¿vale? Porque es súper interesante y es una fuente ahí de datos impresionante. Sí, sobre todo porque deja claro, ¿no? Como la parte en el contexto de pareja, en el contexto fuera de la pareja, y el acoso reiterado también, o sea, es muy, muy interesante, y bueno, pues para conocer más en profundidad os animo, como ha comentado Mariana, a que lo exploréis. Bueno, consecuencias, pues ahí están, ¿no? Las consecuencias de la violencia. Sabemos que tiene efectos en la vida de las mujeres, tiene consecuencias que pueden ser mortales, ¿no? Como el propio suicidio o el feminicidio, y luego consecuencias no mortales, de muchas viene la discapacidad por estar en esa situación de violencia, discapacidad psicosocial principalmente, o discapacidad parcial o permanente, o una ITS, ¿no? Y bueno, ahí están las consecuencias no mortales más prevalentes. Claro, como hay una relación entre cómo afecta, ¿no?, las consecuencias para la salud, os traigo los datos de otro estudio hecho en una comunidad autónoma, en este caso en Extremadura, sobre un ejemplo práctico de cómo son esas consecuencias, ¿no? Entonces, fijaos, los síntomas de mala salud sufridos en el último año por el color oscuro son mujeres que han sufrido violencia en algún momento por parte de su pareja, ¿vale? Y las claritas son las que no. Entonces veis que estos síntomas de mala salud siempre son mayores, ¿no? Ahí se evidencia la relación directa que hay entre el estado de salud y la violencia, y cómo se entrecruza para poder, ¿no?, para dar indicadores de mala salud, ¿vale? Hay algunos que están asociados son indicadores relacionados con la depresión, ¿no?, la tristeza, la angustia, la ansiedad, el cambio de ánimo. Hay otros indicadores que están asociados a las somatizaciones, ¿no?, falta de sueño, fatiga permanente, y otros que, por ejemplo, pues este es uno, ¿no?, que está asociado a la falta de autoestima, ¿no?, pérdida de autoestima, ganas de llorar sin motivo, bueno, pues también. Bueno, pues ahí veis. De los datos de la macroencuesta, bueno, pues para que conozcáis, ¿no?, que el 48% de mujeres con discapacidad acreditada ha tenido lesiones como consecuencia de esa violencia. Viendo un poco el esquema de las consecuencias para la salud, las lesiones, ¿vale? Y que conozcáis que el 17,5% de mujeres con discapacidad, ¿vale?, la tienen como consecuencia de esa violencia, ¿vale?, por parte de sus parejas. Y que si tomamos en cuenta solo lo que es la violencia sexual, este porcentaje asciende al 23,4%, ¿vale? Y luego, entre las mujeres con discapacidad que han sufrido violencia sexual fuera ya de lo que es el contexto de la pareja,
el 14,3% afirma que esta discapacidad es como consecuencia de esa violencia sexual, ¿vale? Bueno. Os he dejado Síntomas. también en el chat esta macroencuesta, ¿vale? Que también es pues, súper interesante. Y luego, por ejemplo, estos datos tienen que ver con la relación que hay de los síntomas de mala salud en los últimos años, ¿no? Entonces, este es igual entonces, bueno, pues la vinculación de la violencia de género como un problema de salud pública, ¿no? Y el estudio de Isabel Pérez Ruiz y Guadalupe Pastor, ¿no? Comentaba que en el año 19 comentaba eh, que se puede llegar a padecer un 60% más de enfermedades de carácter físico que aquellas que no han sido víctimas de violencia. Y este es muy interesante porque tiene que ver con los síntomas, ¿no? Entonces, fijaos que hay un 46% de mujeres que estando expuestas a violencia en el pasado también tenían ideación suicida, ¿vale? Y bueno, ¿cuál es eh, ¿por qué las mujeres? ¿Por qué las mujeres no acuden a denunciar o a visibilizar, ¿no? a desvelar la situación, ¿no? Entonces hay un 75% de mujeres que no acuden, no desvelan lo que les está pasando. Entonces las 4 principales causas tienen que ver con eso, ¿no? Con considerar que no es grave, ¿vale? Que no tiene importancia, que pensaban que lo podían resolver sola, por miedo a las represalias y por vergüenza o apuro, ¿no? No querían que nadie lo supiera. Entonces, a esas mujeres que consideraron que no era suficientemente grave o que pensaron que no las iban a creer, ¿vale? La diferencia es estadísticamente significativa frente a las mujeres sin discapacidad. Y luego, ¿cómo reaccionó la pareja? Bueno, pues el 47,7% declaran que la pareja se sigue comportando de la misma manera, el 21% declara que la pareja, o sea, que los comportamientos empeoraron, la situación empeoró, y luego hay un porcentaje de mujeres que mantuvieron esa relación, el 53,7%, y luego, muy interesante, un 28,5% que retira la denuncia. Si andamos un poquito más y vemos a los motivos por los que retiran la denuncia, es muy interesante ver que, bueno, aparte de que el 61,3% lo retira por amenazas de su pareja, ¿vale? Frente al 16,2% de mujeres sin discapacidad, ¿vale? Las amenazas es la principal motivo de retirar la denuncia y la diferencia es grande entre unas y otras. La siguiente causa fue por miedo, ¿vale? Y la siguiente me gusta bastante, bueno, por estar enamorada. ¿Por qué? Porque estar enamorada es otro de los mandatos patriarcales de la idea del amor romántico y funciona de la misma manera en todas las mujeres, independientemente de la condición, ¿vale? Entonces, pues también es un poco es interesante porque justamente en las chicas jóvenes con discapacidad esos mandatos patriarcales del amor romántico operan, pero vamos, no veas, o sea que el control del móvil, todos esos indicadores que podáis ver en el análisis de la violencia en jóvenes operan de la misma manera en las chicas con discapacidad porque además se exacerban mucho más los mitos del amor romántico, ¿vale? Por ese deseo de desligar esa identidad de la discapacidad por esa identidad de mujer, ¿no? Entonces, el estar enamorada es una de las causas en esa retirada de la denuncia. Os traigo este dato del estudio que publicó la delegación del gobierno en el año 2019 que nos hablaba de los tiempos en los que tardan las mujeres, ¿vale?, en verbalizar la situación. Y fijaos, si en una mujer bueno, pues son 14 años, 14 años y 5 meses en mujeres con discapacidad frente a los 8
y 8 años y 4 meses en mujeres sin discapacidad, ¿no? Si ya de por sí es un tiempo muy largo para desvelar, ya sabemos todo por qué se verbaliza tan tarde, ¿no? Por todo ¿no? el ciclo de la violencia, bueno, todo lo que sabemos a nivel teórico, pues imaginaos en el caso de las mujeres con discapacidad, ¿no? El retraso en pedir esa ayuda o denunciarlo es mayor, 14,5 años. Entonces, bueno, algunos por qué, seguro que todas conocéis este esquema, ¿no? De la rana del caldero, de la indefensión aprendida también. Bueno, pues muchas mujeres con discapacidad no se percatan de que son sujetos de violencia por estar consideradas situaciones de habituales en su vida, ¿no? Es habitual, es habitual, es como me lo merezco, ¿no? Me acuerdo de un testimonio de una profesional, ¿no? En el que pues una de las usuarias iba con su pareja, con en este caso su marido, a una consulta y entonces pues antes de entrar a la consulta le dijo: oye, guarra, otra vez te has vuelto a mear. Quiero decir, con este lenguaje, entonces ahora te tengo que cambiar, ¿no? Entonces, claro, cuando estás habituada a recibir de manera constante ese tipo de frases que aminoran tu autoestima, pues al final es como que ¿no? Entonces, ese proceso de habituación que se produce en general en las mujeres, pues imaginaos ahora en un contexto de discapacidad, ¿no? Porque lo asocian no al hecho de ser mujer, sino al hecho de tener precisamente la discapacidad. Claro, como tengo que usar esto, claro, ¿sabes? Entonces se va justificando. Entonces, bueno, pues... Es como también la normalización, ¿no? Y por esa falta de autoestima al final que también se va creando bueno, es que soy una carga, es que claro, como le digo esto, como tal, porque encima de que me cuida, encima de que hace esto por mí, encima de que tal y yo. Así es. Bueno, y como profesionales, pues aspectos que es necesario que conozcáis, pues los recursos que hay en relación a la materia. Y os pongo ahí el protocolo, que también está publicado por la Fundación CERMI Mujeres. Y entonces, como profesionales que es importante que conozcáis, pues conocer, ¿no? Conocer esas situaciones, estar alerta, justamente para evitar los procesos de victimización, ¿no? Y también para conocer cuáles son los comportamientos y actitudes de las mujeres víctimas en este caso, ¿no? El protocolo está muy bien porque no estandariza las actuaciones para mujeres con discapacidad. Hay algunas que son comunes, pero luego va a hablarnos de cómo actuar en el caso de que tenga una mujer que tenga que atender, que es sorda, una mujer que es, o sea, de alguna manera se dan como ítems o claves en función del tipo de discapacidad. Y yo creo que es una herramienta muy útil para las profesionales. Y bueno, pues ya para ir concluyendo, antes de mostraros una iniciativa muy interesante, pues preguntaros, ¿no? Preguntaros si son accesibles, ¿no? Son accesibles y próximos a las mujeres los servicios o espacios de mi asociación, cuando las recibo, ¿no? Cómo les damos la información, ¿no? Cómo les llega el asesoramiento, la denuncia, los tiempos, sabemos que necesita la mujer que tenemos delante cuando estamos haciendo intervención. Si se está respetando su intimidad, su corporalidad, ¿no? Si en el lugar donde se hace la acogida, esta inicial, que es súper importante para que no se nos pierda, ¿no? Para que esa información es accesible. Si se proporciona información sobre los derechos, ¿no? Sobre los derechos y los diversos tipos de violencia que puede sufrir en diferentes formatos comprensibles, ¿vale? Comprensibles para los problemas de personas con discapacidad cognitiva o sensorial. Y muy importante, ¿no? Con las profesionales de la salud, ¿no? Que quién acompaña a la mujer, ¿no? Fíjate quién está acompañando a la mujer que atiende. Pues igual, ¿no?
quién acompaña a la mujer que tienes delante, porque te puede dar pistas o no de una situación de violencia, ¿no? De violencia a lo mejor pasiva, de negligencia en los cuidados, por ejemplo, si va vestida con una ropa que no va acorde con la estación del año, eso es una forma también de violencia, ¿no? Por ejemplo, o la quita, o por ejemplo, si es una persona sorda, entonces te estás dirigiendo a ella, no tiene mediador, quiero decir, o sea que hay situaciones, matices muy sutiles que además en el protocolo vienen recogidos y que también nos pueden proporcionar claves a la hora de mejorar las intervenciones. Y ya por último os he traído esta presentación porque es como una herramienta práctica que hicimos en la Fundación CERMI Mujeres. Justamente se lanzó el 20 de noviembre del 2019, aprovechando que era el Día de la Infancia, ¿no? Y tiene que ver porque justo hay unos datos, hay unos datos que nos hablan de la violencia en las chicas jóvenes, ¿vale? Y es mayor la prevalencia de esa violencia en el acoso escolar en las chicas jóvenes que en los chicos, ¿vale? Entonces, pues teniendo en cuenta que hay una mayor prevalencia de unas que de otros, pues hicimos esta herramienta que os animo a que la descarguéis, porque es como una buena práctica de qué hago en relación a esas situaciones de violencia. Y se trabajó con un grupo motor de diferentes profesionales de entidades del tercer sector y también con profesionales del Ministerio de Educación, del Ministerio de Educación. Y bueno, pues este es un poco el resultado y se trabajó también con un grupo de chicas jóvenes para evidenciar determinadas preguntas que cuando hablas del acoso escolar o de situaciones en la jerga de las jóvenes podrían ser de una manera, pero cómo se podría evidenciar matices para que las chicas jóvenes con discapacidad se sintieran incluidas o visibilizadas. Entonces, bueno, pues esto... Qué bonito, Esther. Entonces está... Qué chulo. Lo primero era, pues claro, incluso la terminología, ¿no? Yo me acuerdo como... Fue un proceso participativo muy interesante, incluso estuvieron representantes del instituto, bueno, de la delegación de jóvenes de CERMI, o sea, fue un proceso bastante bonito y bueno, pues ¿cómo estoy en mi cole y mi ISTI? En vez de una pregunta de recuerda que, o sea, una terminología más adultocentrista, pues utilizó esa terminología trabajando un poco qué puedo hacer, ayuda. Entonces, en esto de cómo estoy en mi cole y mi ISTI, pues pensamos en varias preguntas que diera pie justamente a esa terminología, a esa tipología de situaciones de violencia y de acoso, y cruzado también por edad, ¿no? Entonces, a ver, mira, la primera es esta, ¿no? Y además iba con ilustraciones muy interesantes, animadas, ¿no? Y se testó para que fuera accesible cognitivamente, accesibilidad tecnológica, ¿no? Y bueno, pues esto es una buena práctica que pensé que os puede interesar y que la conozcáis, ¿no? Pues eso, ¿me hacen bromas pesadas sobre Es mi súper bonito. discapacidad? Bueno, pues ahí se ríen cuando me equivoco. Bueno, pues un poco la diversidad de la discapacidad con detalles y en situaciones que pueden vivir las chicas jóvenes. Claro, que también se sientan representadas, ¿no? Eso En es, esto, porque si no, eso es, tampoco les es mucho más complicado también visibilizar eso es, lo que les ocurre. eso es. Pues eso, me hablan poco, me insultan, bueno, pues se ve ¿no? Se intentó reflejar en las viñetas esa diversidad de la discapacidad, ¿no? Genial. Os he dejado en el chat también el enlace de la página del CERMI donde se habla de esto y que también vienen los dos enlaces para que podáis descargar la aplicación, si os apetece, ¿vale? Y bueno, pues estas se burlan de mi apariencia física. De hecho, hay en la edad viene la discriminación también por tipo de discapacidad y donde hay un dato claro es en la discapacidad, en el tipo del aprendizaje del desarrollo. O sea, las chicas, las niñas, las jóvenes con discapacidad intelectual están más expuestas
a situaciones de acoso y bullying, ¿no? Entonces, bueno, esta otra se meten conmigo por mi forma de ser, ¿vale? Porque es una discapacidad y hay cuestiones que son visibles o invisibles, ¿no? Entonces, bueno, pues también esto nos daría para otro monográfico. Esta otra de nadie quiere ser mi amiga. Me apartan, bueno, pues preguntas así. Me empujan, esto ya tiene que ver con la cuestión más física, la violencia física. Me han tocado sin mi permiso, ¿vale? Como veis, como esto es una respuesta contraria, ¿no? El sí con, ¿no? Bueno, también se buscaron esas caritas para que cognitivamente fuera fácil de decir, pues no me leo ni el sí ni el no, directamente me voy a la cara, ¿no? Claro. Y luego me han obligado a hacer cosas que no quiero, todo el tema para entender la violencia sexual, ¿vale? Y esto, bueno, pues este el detalle, esta es una chica con discapacidad auditiva que tiene aquí su cloquear, ¿no? Bueno, pues igual, en las redes sociales, ¿no? Recursos de ayuda, es decir, que hay un apartado de recursos de ayuda, hay muchos más, y otro apartado, ¿no? Para no quedarnos en, bueno, está la situación a la que puedes estar expuesta en situación de discriminación, estos son los recursos y además vienen recursos para familiares, ¿no? Para madres, padres y profesorado. Y claves de empoderamiento, ¿no? Pues todas hemos trabajado en alguna vez talleres con chicas jóvenes de me siento guapa, quiérete, o sea, toda esa parte así más, pues también con las chicas jóvenes con discapacidad, ¿no? De trabajar el tema de autoestima y el ejemplo de Marcela, la inventora de palabras. Y bueno, pues yo ya creo que con esto, por mi parte, pues concluida la Concluye. sesión. Pues Esther, muchísimas gracias. No sé si desde el chat tenéis alguna preguntita que queráis hacer, alguna duda, alguna aportación, algo que queráis compartir con todos y con todas nosotras. Ya están diciendo que genial todo, que una maravilla, que muchas gracias, Esther. Pues me alegro mucho. Y bueno, pues espero La verdad es que que el objetivo inicial este de reflexionar, aunque sea a nivel interno, cada una vuestra desde vuestro lugar, lo haya conseguido, ¿no? seguro que sí. Vamos, nos ha presentado además muchísimos datos que además contrastaban perfectamente, o sea que se veía ahí como una diferencia, una desigualdad muy, muy fuerte, muy bien reflejada. O sea que también esta parte de visibilizar y de sensibilizar y de como poner el foco, yo creo que la hemos puesto. Están comentando por aquí, Alberto comenta que es muy interesante la temática tratada y muy necesaria la visibilidad y la difusión. Eva también, que es muy interesante, muchas gracias. Me preguntaba, o sea, me comentabas al inicio, cuando te pregunté un poco el perfil y me dijiste que había como 3 profesionales del ámbito Sí, de... que ¿Estáis conectadas? O sea, o no sé. había 3 profesionales que en el formulario de inscripción nos pusisteis que trabajabais en discapacidad y Esther se preguntaba un poco si queréis compartir pues en qué trabajáis o dónde o si os apetece. No sé si se han conectado o no estas personas. Chan, 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 chan. Saca de la chistera. Pero igual no están por aquí, no lo sé. Bueno, Si alguien quiere compartir algo de su trabajo, de si ha trabajado con personas con discapacidad o con personas incluso jóvenes con discapacidad y quiere comentar algo, pues es el momento. Esther, yo de todas maneras, bueno, mira, justo Alberto está comentando que en su caso es fundador de la empresa AVI Diseño Accesible, que es una empresa que trabaja el tema de la accesibilidad desde la ingeniería, son planes de accesibilidad, las herramientas de apoyo y formación acerca de esto. Oye, qué interesante, Alberto. Pues nada, ya. Y nos pide disculpas además que no hable mucho porque justo están impartiendo una formación ahora y su compañero está hablando en la otra formación. Pues Alberto, muchas gracias por conectaros aún así a esta. Os lo agradecemos mucho. Sí, la accesibilidad es fundamental, ¿no?
justamente. Bueno, Esther, yo de todas maneras, mientras aquí alguien más quiere decir cualquier otra cosa, yo aprovecho para agradecerte que estés hoy con nosotras. A mí, desde luego, me ha gustado mucho, me ha parecido súper interesante todos los datos que nos ha aportado y, como decía antes, yo creo que hemos cumplido por lo menos el objetivo que teníamos de dar un hueco a esta temática que es igual de importante, ¿no? Visibilizar todas estas vulnerabilidades que también concurren en estas chicas jóvenes que sufren violencia de género, ¿no? Y que también hay que tenerlas en cuenta. Así que bueno, si os parece, como no hay muchas más comentarios, más preguntas, vamos cerrando ya, si os parece, ¿vale? Así que nada, muchas gracias Ah, mira, justo, en el minuto de descuento, Ángela nos ha puesto que tiene un familiar con TEA y que es voluntaria en autismo, que es orientadora con personas en vulnerabilidad y riesgo de exclusión. Qué Que ahora no podía interesante, comentarnos. Ángela. Gracias, Ángela, por compartir. Ujú. Vale, pues nada, como comentábamos, que lo dejamos ya aquí. Muchas gracias a todos y a todas por conectaros esta tarde. Ya hoy este era el último webinar de este ciclo. Y nada, yo encantada de haber compartido con todos vosotros y vosotras estos momentitos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que Muchas paséis muy buena gracias. tarde. Gracias. Adiós, Esther, gracias.